Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Y sé que están ahí en sus hogares recibiendo este tiempo y esta bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y Él nos permite seguir en contacto a través de estos medios, seguir en contacto a través de este portal que el Señor ha permitido, ¿verdad? Que su pueblo esté conectado y pueda recibir su palabra en esa mañana y en todo tiempo podamos ser edificados unos a otros y fortalecidos unos a otros con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y yo te voy a invitar a que puedas ir conmigo a Biblia, buscar tu Biblia, ahí donde estás en tu casa. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en los capítulos del 46 al 49, bajo el tema la importancia del fundamento. Así que yo te invito ahí, donde quiera que estés, que dejes lo que estás haciendo en este momento, porque eso es un tiempo que tú has decidido apartar para el Señor, ¿verdad? No importa que no estemos en la congregación, recuerde que somos templo del Espíritu Santo, recuerde que somos su iglesia, que estamos reunida ahora en esta mañana, y Dios merece nuestra adoración íntegra, o sea, con todo lo que podamos ser y tener. Así que te invito a que busques tu Biblia. Vamos a abrirla en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 6, del 46 a 49, y que puedas acompañarme con esta lectura de la palabra de Dios que leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, sí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Vamos a orar por esta palabra para que el Señor pueda hacerla explicativa en nuestras vidas y podamos también nosotros ser instruidos por Dios, fortalecidos por nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos a ti la gloria, la honra que solo tú mereces, Dios. Padre, gracias por permitirnos en esta mañana poder cumplir tu palabra, por permitirnos adorarte, bendecirte, Señor, exaltarte, decirte que tú eres el Rey eterno, coronado en majestad, Señor, y que la tierra está llena de tu gloria, Señor, por siempre y para siempre, Dios. Padre, en esta mañana te pedimos que tú sigas con nosotros, que tu Espíritu Santo siga con nosotros, que tú sigas fortaleciéndonos, Señor, ayudándonos, Señor, ahora a entender esta palabra, Señor, y que tu pueblo, Dios mío, en este tiempo pueda ser edificado, Señor, renovado y transformado, Señor, con el poder maravilloso de tu palabra, Dios mío. Úsame conforme tu voluntad, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Y en esta mañana vamos a estar reflexionando, hermanos, en esa palabra que es muy conocida por cada uno de nosotros y habla acerca de los 12 miembros. Y nosotros vamos a estar, así como decía al principio, en la importancia del fundamento. Y en estos versículos, si vemos como Jesús habla a su pueblo, habla al pueblo que estaba reunido allí. Y esta parte que vemos aquí de estos 2 cimientos es la parte final del Señor, que Señor Jesús tuvo del famoso conocido Sermón del Monte. O sea, luego de que él da considerado el primer discurso dirigido a muchas personas, el primer discurso que Jesús dio, aquí él trata muchos aspectos de cómo vivir una vida agradable a Dios. Entonces, todo este Sermón del Monte recoge muchos aspectos de cómo vivir una vida agradable a Dios y cómo vemos cómo Dios está en medio de cada circunstancia, cómo Dios está en medio de cada situación de la vida. Y estas enseñanzas que dio Jesús en el Sermón del Monte no solamente la dirigió a sus discípulos, sino que ahí había una gran multitud, como dice la palabra, que había venido de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, desde el Jordán, siguiendo a Jesús para escucharle
para escucharle, pero también para recibir los milagros que él había obrado delante de ellos, muchos para ser sanados, muchos para escuchar las enseñanzas de Jesús y la autoridad con la cual enseñaba. Y en todo este sermón del monte, Jesús recoge bienaventuranzas. En este sermón del monte están las bienaventuranzas que hemos leído, bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, todas estas enseñanzas que Jesús da allí. También Jesús en ese sermón hablaba acerca de la ansiedad, de cómo nosotros debemos, ¿verdad?, dejar caer nuestras cargas y buscar el reino de Dios y su justicia y saber que todas esas cosas serán añadidura. También en ese sermón del monte se recoge la instrucción de Jesús de cómo nosotros debemos orar o la importancia de pedir y hallarán, de buscar, ¿verdad? Y encontrarán también de cómo debe ser nuestra oración dirigida al Señor. Encontramos el famoso Padre Nuestro, le enseñó a orar. Y los frutos, o sea, también hablaba de las necesidades de los frutos del cristiano, o sea, que ese sermón del monte recoge muchos de los aspectos de la vida cristiana y que sirven para nosotros ahora en este tiempo. Él lo dijo allá en ese tiempo, pero también para cada uno de nosotros. Recoge todas esas enseñanzas maravillosas que hablan a cada aspecto de nuestra vida, a cada parte de nuestra vida como cristiano, como parte del pueblo de Dios, como unas personas que han decidido entregarse al Señor, entregar su vida al Señor, entregar cada aspecto de su vida al Señor. Jesús concluye estas maravillosas enseñanzas que nosotros vimos de la bienaventuranza, de la oración, de dejar nuestras ansiedades en Él, de saber quiénes realmente eran por los frutos. Él concluye todas esas maravillosas enseñanzas con esta parte que nosotros leímos aquí acerca de los dos cimientos. Él concluye estas enseñanzas con un reto para todo aquel que le siguió hasta aquel lugar y que escuchó. Y él estaba diciendo que lo importante no es tan solo escuchar, sino también ponerlo en práctica. Antes de descender del monte, Jesús se percató de poder decirle esto a ese grupo que estaba allí, que ya vimos que era grande, no solamente eran sus discípulos, sino un grupo grande de personas que le habían seguido. Jesús se toma el momento de decirle: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Y él dice: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces él le dice: yo le he dicho todo esto a ustedes, yo he hablado todas estas cosas con ustedes, pero yo quiero que ustedes comprendan esto. Yo no solamente se le he dicho, sino que está la necesidad de que esa palabra que ustedes han escuchado surta un efecto en sus vidas, en sus corazones, de modo de que transforme su forma de actuar. Y él le compara, y él hace esta comparación que nosotros conocemos acerca de los dos cimientos. Y él empieza a hablar de alguien que va a realizar una construcción, y él habla acerca, le compara a qué es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y él empieza y dice: y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, antes de nosotros seguir con esta parábola, vamos a destacar la palabra clave aquí, que es la palabra fundamento. Fundamento es, ¿qué es un fundamento? Fundamento es la base sobre la que se apoya o se desarrolla una cosa. Un fundamento es asegurar, es afianzar algo. Entonces, el fundamento es la base, el sustento de todo lo que se va a hacer más adelante. Es lo que asegura o afianza, en este caso que Jesús estaba hablando, una construcción, vamos a decir la zapata, que afianza esa construcción, eso que se está haciendo. Y en esta parábola de Jesús vemos que él habla que ese que estaba construyendo, o esos que estaban construyendo, porque eran dos tipos de construcciones que se realizaron, hay un aspecto común en esas dos construcciones. En esos dos que empezaron a construir. Entonces estaban haciendo una casa, hubo uno que dice que puso el fundamento sobre la roca
Y él dice, el que hace estas palabras que yo le he hablado, el que cree esta palabra que yo le he hablado, le compararé a aquel que puso el fundamento sobre la roca. Pero aquel que no hace lo que yo he hablado, lo que yo he dicho, o no forja su vida en base a lo que yo he dicho, le compararé a aquel que hizo el fundamento sobre la arena. Y los dos tuvieron resultados diferentes. Porque dice la palabra que el que puso el fundamento sobre la roca pudo permanecer, pero el que puso sobre el fundamento sobre la arena fue destruido. Pero hay algo común que sucedió, aunque los fundamentos de los dos eran diferentes, uno arena, uno roca. Hubo algo común que ellos enfrentaron. Y nosotros vamos a leerlo. Esta misma parábola está en el libro de Mateo. Mateo 7:25. Y dice que sobre ellos, sobre las dos construcciones, tanto la que estaba sobre la roca, tanto la que estaba sobre la arena, dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Indica que contra ellos vinieron ríos, lluvias, vientos y fueron golpeados. Y esos dos tipos de construcciones, que la vamos a comparar a esos dos tipos de vida, nosotros, de nuestras vidas, de donde edificamos nuestras vidas, una y otra fueron expuestas a gran dificultad. Una y otra sufrieron las inclemencias del tiempo, pero la respuesta ante la dificultad de una y de la otra fue diferente. Una se destruyó y la otra permaneció. Pero las dos estuvieron expuestas a ese tiempo difícil. Las dos estuvieron expuestas a la lluvia, las dos estuvieron expuestas a la tempestad, las dos fueron golpeadas, las dos estuvieron expuestas a la dificultad. La clave está, la diferencia estuvo en la base, en la zapata, en el fundamento, la base sobre la cual estaban edificadas, lo que lo sustentaba. Eso marcó la gran diferencia entre una y la otra. Jesús quería dejar eso en los corazones de ellos. Jesús quería dejar esto también, quiere dejar esto también en nuestros corazones. Jesús quiere que nosotros entendamos y aprendamos que en la vida vamos a estar expuestos a dificultades, que vamos a estar expuestos a cosas difíciles, que vamos a estar expuestos a cosas que pueden turbar nuestras vidas. Jesús nos dijo a nosotros en su palabra que en el mundo tendríamos aflicción, que en el mundo tendríamos aflicción. Y en medio de las comodidades que nos ofrece, o sea, en medio de las comodidades en las que hemos estado viviendo, porque, hermanos, seamos sinceros, hemos estado viviendo tiempos buenos, aunque pasan unas situaciones por aquí y por allá. Imagínense la gente de los años 1800 que vivieron Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vivieron peste española, vivieron tantas cosas que entraban en una y salían de otra. Salían de una y entraban en otra. Nosotros hemos estado viviendo en medio de muchas comodidades que el mundo nos ha estado ofreciendo. O imagínense, los primeros cristianos vivían persecución tras persecución, iban llevados cautivo, eran esclavos. O sea, gracias a Dios hemos sido librados de la esclavitud, gracias a Dios física, y hemos sido librados de muchos patrones de la humanidad que tenían al pueblo constantemente en tempestad, tan tempestad. Entonces, en medio de las comodidades que nosotros vivimos vivir en medio de este siglo, en medio de los años, que el mundo nos ofrecía internet, que el mundo nos ofrecía poder tener ahorros, poder tener casas, poder ser liberados, no hay esclavitud física. O sea, en medio de todas esas comodidades que nosotros pudiéramos estar viviendo, también enfrentamos dificultades, sí, ya de modo personal, que nos entristecían y demás. Pero a veces, en medio de esas comodidades, a veces nosotros, nuestra mente se olvida de que en este mundo, o se pudo haber olvidado de que este mundo, de que esta tierra tal como la conocemos, nuestra morada final, que esto que nosotros conocemos no es el lugar final donde el Señor nos ha de brindar la paz completa, donde el Señor nos ha de brindar un mundo sin tempestad, sin
sin nada que nos perturbe. A veces olvidamos esto, que esta no es nuestra morada, que esta no es el lugar final, que sí vamos a enfrentar dificultades en esta tierra, que sí vamos a enfrentar situaciones difíciles, que sí vamos a enfrentar cosas que van a tambalearnos, que nos van a golpear como aquella casa que fue golpeada por el río, por el viento, por las lluvias. Entonces, aparece esta dificultad que estamos viviendo ahora y estas pruebas que tambalean nuestras vidas, que nos hacen desencajarnos desacotejarnos de ese estado en que estábamos viviendo, que sirven para demostrar realmente dónde está nuestro fundamento. Estas lluvias que vinieron sobre aquella casa, esas lluvias que vinieron sobre aquella construcción, ese viento que soplaron sobre aquella construcción, permitió determinar cómo estaban sus fundamentos, cómo era realmente su estructura. Estas tempestades de la vida, esas situaciones que hemos tenido que atravesar, nos permiten, nos ayudan a ver si hemos construido con base firme, si hemos escuchado o olvidado todo lo que Jesús dejó para cada uno de nosotros en su palabra. Jesús le estaba diciendo al pueblo, yo te estoy dando esta bienaventuranza. Yo te estoy diciendo cómo tú debes de orar. Yo te estoy diciendo que tú estás llamado a ser sal y luz en medio de la tierra. Yo te estoy diciendo que eches sobre mí tus ansiedades, que si yo cuido de las aves, voy a cuidar de ti, de que busques el reino de Dios primeramente en su justicia, de que llames, de que pidas y hallarás. O sea, todo eso Jesús le había dicho en el sermón del monte, de bienaventurados los misericordiosos, los mansos, los humildes, los justos. Todo eso yo te lo estoy diciendo. Pero todo esto te lo estoy diciendo, pero necesito que no lo olvides. Entonces Jesús, antes de bajar del monte, él dijo, miren, si ustedes olvidan todo esto que yo les estoy diciendo, yo le voy a comparar a aquel que construyó sobre la arena, que no puso fundamento donde debía estar. Jesús le estaba advirtiendo a aquel pueblo la importancia no solo de recibir esa palabra, sino de recibir, de creerla, sino también de vivirla. Eso sería la diferencia en los tiempos difíciles. Eso sería la diferencia en medio de las tempestades. No solamente escuchar esa palabra, sino poder vivir esa palabra. Porque iban a venir, iban a poder venir circunstancias difíciles. Pero ellos necesitaban estar viviendo eso que Él le había dicho. Creer en Jesús y en lo que Él ha dicho, creer en sus promesas, vivir en sus promesas, vivir en sus mandatos, es lo que hace la diferencia en estos tiempos. Es lo que hace en medio de la diferencia, en medio de las circunstancias. Escucharle, creerle y vivir eso que Él ha mandado. Esa es la roca sobre la cual Jesús nos está mandando a que nosotros debemos poner nuestras vidas, el fundamento, nuestra base de todo lo que pasa en nuestras vidas. En Jesús mismo, en Él que es palabra de vida y en su palabra que es para edificación de cada uno de nosotros. Para guardar nuestra vida, porque todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús instruyó, nos llevan a Él y en Él estamos seguros. Él es nuestra roca firme. Él es nuestro sustento, nuestro refugio. Entonces, en la vida, muchas situaciones y circunstancias, imperfecciones internas y externas, nos mostrarán nuestra debilidad. Nos mostrarán nuestra fragilidad. Muchas cosas que pueden acontecer en nuestro interior, porque a veces sufrimos tormentas internas, o sea, tormentas internas en nosotros que nos aturden a pesar de que todo alrededor esté tranquilo, cosas que nos aturden internamente, muchas de esas situaciones internas que pueden aturdirnos, también cosas internas que pueden aturdirnos, como la que estamos, externas, que pueden aturdirnos, como la que estamos viviendo ahora en estos tiempos que están afectando a todos, nos mostrarán nuestra fragilidad.
nos mostrarán nuestra debilidad, nos mostrarán nuestra incapacidad de poder controlar todas las circunstancias, de poder controlar aún cositas pequeñas, mínimas. Miren este virus pequeño, mínimo, microscópico, que nos tiene paralizados. Entonces, muchas circunstancias van a acontecer en nuestras vidas que van a mostrarnos nuestra debilidad, que van a mostrarnos nuestra incapacidad de poder controlar las cosas, de poder controlar todos los escenarios, de poder mantenernos en pie. Estaremos expuestos a muchas cosas y por eso la importancia del fundamento. Podemos llegar a creer que el material externo de nuestra vida es lo más importante, que la decoración externa de la casa es lo más importante, es decir, la decoración externa de nuestra vida es lo más importante, que lo más importante es los adornos de nuestras vidas. Y Jesús le estaba hablando acerca de la importancia de tener un buen fundamento. No importa esa construcción externa, esa construcción externa puede servir, pero no es lo principal, porque lo que mantiene es la base. Entonces nosotros podemos llegar a pensar que lo importante es que yo tenga este trabajo, que lo importante es que yo tenga este ahorro, que lo importante es que yo tenga esta casa, que lo importante es que yo tenga tal obra y demás, pero nada de eso es sostenible. Nada de eso puede determinar la permanencia si no existe un buen fundamento. Nada en nuestra vida va a permanecer si Cristo y su palabra no son la base. Si Cristo y su palabra no son nuestro sustento. Si Cristo y su palabra no son nuestro refugio, nuestra esperanza. Es más difícil. Si Cristo y su palabra no son los que nos guían día con día. Hermanos, no debemos esperar los tiempos difíciles para correr desesperado, porque es más difícil empezar a construir en medio de la tormenta. Por eso es bueno hacer la base antes. Amar y servir a Cristo y a su palabra todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Es un caminar constante en el cual no nos debemos detener. Todos los días de nuestra vida, practicar aquello que Él dejó en su palabra, todos los días de nuestra vida, creer aquello que Él dijo en su palabra, todos los días de nuestra vida, vivir aquello que Él dijo en su palabra. La persistencia y la perseverancia en la vida, creerle y alabar a Dios en tiempos buenos. Creer y alabar a Dios en tiempos buenos. Obedecer a Dios en tiempos buenos, santificarnos en Dios en tiempos buenos, para poder creer y alabarle y santificarnos en los tiempos difíciles. Ese es el ejercicio de la vida cristiana. Nosotros debemos tener esa base, ese fundamento que nos ayuden a permanecer en medio de las tormentas, que nos ayuden a permanecer en medio de los tiempos difíciles, que nos ayuden a permanecer en medio de todas las circunstancias que esta vida o que vamos a estar expuestos en este mundo, en este espacio terrenal que no es nuestra morada perfecta que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, que no es nuestro lugar final, que no es donde el Señor ha determinado que estemos. Pero mientras estamos aquí, Él nos llama a que Él sea nuestra roca firme donde hemos de construir. Él nos llama a que Él sea nuestro sustento. Él nos llama a que Él sea nuestra fortaleza. Él nos llama a que Él sea nuestro refugio. Cristo siempre será nuestra roca, nuestro fundamento siempre. Entonces, en medio de las tormentas, estaremos seguros de que estamos con aquel que ha vencido al mundo, y aquel que ha vencido al mundo no nos dejará, porque Él dijo que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Importante recordar la parte completa. Ahorita le dije que Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero ahora les digo que Jesús también dijo ahí mismo, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Entonces, si ese que ha vencido al mundo, si ese que ha vencido todas las dificultades y aflicciones de este mundo, si ese es que es más fuerte que todas las dificultades del mundo, ¿por qué no ponemos nuestra esperanza, nuestro sustento? ¿Y por qué no lo ponemos a Él como nuestro fundamento, como la roca donde debemos construir, como nuestro refugio, como nuestra esperanza? O sea, en medio de las tempestades, esa roca, Cristo, el que ha vencido, nos dice, construye en mí, pon tu esperanza en mí, sea yo tu fundamento, tu sustento, para que en el tiempo difícil, para que en el tiempo de tempestad que vamos a enfrentarlo, porque las dos construcciones, vamos al texto que estamos tratando en esa mañana, las dos construcciones enfrentaron situaciones difíciles, las dos construcciones enfrentaron tormentas, las dos construcciones enfrentaron dificultades, pero su fundamento era diferente y podemos ponerlo en comparación con lo que estamos viviendo en este tiempo. Todos están enfrentando dificultades, todo el mundo sin excepción, justos e injustos. Aquellos que han sido justificados por Cristo, los que no han sido justificados por Cristo. Todos estamos enfrentando esta dificultad. Ahora, el fundamento, ¿cuál es? Entonces, Jesús, el sustento, ¿cuál es? Está nuestro refugio en su palabra, está nuestro sustento en su palabra, en lo que Él ha dicho y ha determinado para nosotros. Está nuestra esperanza en aquel que ha vencido al mundo, en aquel que permanece para siempre y no cae, aquella roca firme que es Cristo Jesús, roca firme que es Él y roca firme que es su palabra. Entonces, mi hermano, por eso la importancia de vivir su palabra cada día constantemente, porque como le decía, construir en medio de las tormentas, miren, no es fácil. Porque hay muchos ahora en este tiempo que no, el Señor le ha hablado muchas veces a través de esta palabra, pero la han ignorado y han vivido su vida como bien le parezca, como bien crean y no. Entonces, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta azotándose, imagínense ponerse a construir y no tienen ese sustento, esa base, no tienen esa palabra de Dios guardada en sus mentes, en sus corazones, no aprovecharon el tiempo que el Señor estuvo ahí llamándole, invitándole, pero ¿qué pasa? Que todavía hay tiempo, porque vemos esta pequeña tormenta que estamos atravesando, hermanos. Vamos a llamarla así, pequeña tormenta. Y aún en nuestros cuerpos físicos la sufran, nosotros sabemos que tenemos seguridad en Cristo Jesús, que nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que nosotros tenemos paz en Cristo Jesús, que nosotros tenemos gracia en Cristo Jesús. Y no quiere decir que no nos atormentemos, porque nos golpean las tormentas, nos golpean las debilidades y nos atormentamos ciertamente. Y suceden cosas que nos aturden ciertamente, pero debemos tener esa confianza en nuestras mentes, en nuestros corazones, que Cristo ha vencido al mundo. Y es algo con lo que usted se debe de levantar cada mañana con esa certeza. Mire, no es algo que usted se lo diga, ay, ya yo acepto a Cristo en mi vida, en mi corazón, y descuidar eso, sino que es un constante ejercitarnos en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sustentarnos en su palabra. Es lo que hace la diferencia, porque día a día vamos a enfrentar esa debilidad. Entonces, ¿qué hago si en este tiempo se ha tambaleado mi vida? Si esta dificultad me ha demostrado que hay aspectos de mi vida sin sustentarse en Cristo y en su palabra. Y vamos a ser sinceros, hay muchos de nosotros, aún siendo cristianos, que nos hemos tambaleado en medio de las dificultades, que hemos como que, y entonces, pero aunque yo dije ahorita que es difícil construir en medio de las tormentas, aún en este tiempo, este día, el poder despertarnos este día, el poder ver este día, el poder escuchar su palabra este día, el poder leer su palabra de este día, es muestra, el poder vivir su palabra, es muestra de la misericordia y del amor de Dios para cada uno de nosotros. El poder escuchar su palabra, vivir su palabra, santificarnos, afirmarnos en Cristo Jesús, nos demuestra que Jesús sigue ahí como la roca y como Biblia en la cual podemos edificar nuestras vidas.
poder ver este día, poder en medio de la dificultad escuchar su palabra, es muestra de que Él todavía hay tiempo. Construir en la tormenta es difícil, pero algo que debemos recordar es siempre que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios no hay nada imposible. Que aún nos estemos tambaleando en este tiempo, que aún hay partes de nuestras vidas que no han sido permeadas completamente por su palabra, que no han sido permeadas completamente o no ha estado el fundamento, tal vez una habitación de nuestras vidas no se puso el fundamento, seguro tal vez un aspecto de nuestras vidas esta tempestad nos ha demostrado de que no está bien sustentada. Pues en medio de esta tormenta Jesús nos sigue invitando, nos sigue llamando a construir en Él, a poner nuestro sustento en Él, a que sea su palabra el fundamento de nuestras vidas, a que sea Cristo el sustento de nuestras vidas. Él sigue llamando a afirmar nuestros corazones, llamándonos a tener una vida de fe, persistencia, perseverancia. Con su ayuda, crear una vida, con su ayuda, tener una vida sustentada en su palabra. Tener una vida sustentada en Él, en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y nosotros vemos esta parábola de los dos cimientos y dice que el que construyó sobre la roca, el viento, el río, leemos en Lucas, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La roca inconmovible es Cristo Jesús. Su palabra, su sustento para cada uno de nosotros. Y si en este tiempo somos sinceros, y si realmente hay un aspecto de nuestras vidas o una habitación de nuestras vidas, vamos a llamar nuestras vidas como esa construcción, en la cual todavía hay tiempo, hermano, de poner sustento en su palabra, poner sustento en Él, de buscar aquello que dice su palabra. Y Él nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando enfrentemos estas dificultades, estas fuertes tempestades, es importante analizar y ver dónde están los fundamentos de nuestras vidas. El fundamento de nuestras vidas debe ser siempre Cristo Jesús y su palabra. El fundamento de nuestras vidas debe ser Él, para que nuestra casa, nuestras vidas no sean destruidas, así como pasó a aquel que construyó sobre la arena y dice que vino el río con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Fue grande la ruina de aquella casa. Y el Señor nos está llamando a que nuestras vidas estén sustentadas para poder permanecer juntamente con Él en medio de la dificultad, en medio de la tempestad. Permanecer físicamente, pero poder también permanecer, aún más importante, espiritualmente. Que su paz inagotable, que su descanso, que su sustento, que su provisión siempre esté constante en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y así como Él indicaba en todo ese sermón del monte que Él pudo darle al pueblo, que la oración sustente la vida de cada uno de ellos, es el sal y luz sustente la vida de cada uno de ellos. Y cuando venga la tempestad, podamos, y en medio de la tempestad, podamos permanecer, podamos estar firmes en Él. Y gloria a Dios por los momentos de tempestad que nos permiten ver y analizar dónde hemos construido. Gloria a Dios por los momentos de tempestad que nos permiten ver que necesitamos poner a Cristo, a su palabra, como nuestro sustento, como nuestro fundamento, que no debe haber espacio sin entregarle a Él, que no debe haber espacio
sin practicar y sin vivir su gloriosa palabra, sin practicar y sin vivir lo que Él ha dicho para cada uno de nosotros y lo que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Así que podamos reflexionar en esto, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos sustente, y recordemos que para Dios no hay nada imposible, que en medio de esta tormenta podamos buscarlo a Él, porque Él está allí, Él es más fuerte que la tempestad, Él es más fuerte que la tormenta, Él es más fuerte que cualquier momento difícil que nosotros podamos atravesar en nuestras vidas, y Él es misericordioso y bueno, y este día es una muestra de su amor y su misericordia para cada uno de nosotros, en el cual Él nos invita a fundamentarnos y sustentarnos en Él. Dios te bendiga, pueblo. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor ponga paz en medio de cada uno de nuestros corazones en este tiempo, y Él permita y Él sea el fundamento y el sustento de nuestras vidas. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra por siempre y para siempre, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es vida, Padre, para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, a través de ella, Señor, que necesitamos ponerte a ti como nuestra roca inconmovible, como nuestro fundamento, como nuestro sustento, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta dificultad que nos acerca a ti. Gracias por los tiempos difíciles que nos ayudan a ver y analizar, Señor, que necesitamos estar pegados a ti, a tu palabra, Señor. Y aún en medio de esta tormenta, tú nos puedes ayudar a construir firmemente en ti, Señor. Y aún en medio de la tempestad, tú puedes sellar tu palabra en medio de nuestros corazones, Señor. Padre, centra nuestras vidas en ti, en lo que tú haces en nosotros, Señor. Centra nuestras vidas en Cristo y en su obra maravillosa en medio de nosotros. Centra nuestras vidas en su salvación, en su santidad, en su bondad. Centra nuestras vidas, Señor, en tu palabra, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos confrontas, Señor, nos llamas, nos sustentas, pero para restaurarnos, Dios mío. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.